Señor, los saludo con la paz del Señor a todos ustedes. Señor, bendiga sus vidas. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente en este programa de radio. Gracias le damos a los hermanos de la predicadora. Señor, bendiga la vida de ellos, los ayude, que esta palabra pueda correr y pueda ser glorificada, hermano. Señor, bendiga a las hermanas de la iglesia del Señor Jesucristo, a nuestro pastor, que el Señor bendiga su vida, la vida de su esposa que estuvieron haciendo el programa anterior, la hora anterior. Así que bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual se entregó a sí mismo por nosotros, Señor, para redimirnos, Señor, del pecado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo. Que ninguna palabra, Señor, que no sea tuya, Señor, salga de nuestra boca, sino la que es, Señor, propicia para la edificación de los hermanos y de las hermanas. Bendícelos, ayúdalos, ayuda a aquellos hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por diferentes dificultades, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Gracias le doy al Señor porque podemos estar desde aquí, desde el Virrey del Pino. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Así que bueno, hermanos, agradecido al Señor por cuanto podemos estar aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Estamos hablando sobre uno de los temas fundamentales de la palabra, que es la salvación. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la salvación? ¿Por qué no vamos a otros temas? Y hacemos énfasis en la salvación porque la palabra misma dice que es necesario, dice, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Porque el Señor quiere que ellos se salven, no que procedan a la condenación eterna. Ya lo hemos hablado eso, la condenación no es para los hijos de Dios, la condenación es para todos aquellos que no creen. Primeramente es para Satanás y aquellos que se rebelaron contra Dios. Y los que no creen por consecuencia de no haber creído, entonces ellos son destinados a la condenación eterna. Pero no porque a Dios así le place, sino que por causa de su decisión. ¿Vio? Porque así dice la palabra, es necesario que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, procediendo al arrepentimiento. ¿Vio? Y vamos a ir al libro de Hebreos en esta mañana, en el capítulo 10. Meditaba en esta palabra, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estamos hablando, hermanos. Entonces dice en el capítulo 10, versículo 23, en el capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. ¿Vio? Son mejores sacrificios que estos. ¿De qué está hablando? Y de que si usted lee un poquito más arriba, está hablando del lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo, cómo estaba dispuesto, las tareas que se hacían allí, quién las hacía, con qué fin se hacían esas tareas, con qué fin se hacía la expiación por el pecado. ¿Vio? Pero entonces acá la palabra dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, ¿vio? No entró en un santuario hecho de manos el Señor Jesucristo. Porque nosotros veíamos que en el Antiguo Testamento, cuando moría un sacerdote, un sumo sacerdote, tenía que ser reemplazado por otro. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo permanece sacerdote para siempre, dice su palabra. ¿Y cuál es el oficio de nuestro amado Señor Jesucristo? Él intercede por nosotros, por aquellos que ya hemos sido salvos, y Él intercede por nosotros delante del Padre, asistiéndonos por medio de su Espíritu Santo para que nosotros manifestemos la vida de Dios. Y también Él está intercediendo por aquellos que no han sido salvados todavía, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Lógicamente que Cristo no va a venir otra vez, porque dice la palabra que Cristo no va a venir otra vez a morir por el pecador. Él ya murió una vez y para siempre. Entonces ahora el Señor muestra su amor para con aquellos que están en este mundo. ¿Cómo lo muestra? Y no, entonces nos da el ministerio a nosotros de la reconciliación, para que tengamos esta gracia y las personas vengan al conocimiento de la verdad, un conocimiento que le hace saber a ellos de que Cristo ya pagó el precio por ellos.
¿Vio? Entonces dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. ¿Vio? Las cosas celestiales mismas, lo que Dios produjo a través de Cristo en la cruz del Calvario, es mejor que los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, figura de lo que había de venir. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Vio? No entró Jesús en un tabernáculo hecho por mano de hombres, entró en el cielo mismo. ¿Vio? Entró en el lugar santísimo, allí donde está la morada de Dios. Allí entró, ahí él fue con su propia sangre. Vio que antes el sumo sacerdote degollaba un cordero y se presentaba con la sangre de ese cordero en sus manos delante de la presencia de Dios y bueno, y hacía el culto que él tenía que hacer a Dios, que solamente él lo podía hacer, entonces en expiación por los hijos de Israel. Pero ahora Cristo mismo, con su propia sangre, ¿vio? Como dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 29, ¿vio? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ¿vio? En el cielo mismo, para presentarse, dice, ahora por nosotros ante Dios. Y ahí en Juan 1:29, Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Jesús era el Cordero. Ahora ya no había una figura. Ahora vino el Cordero de Dios. ¿Vio? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que el sacerdote ofrecía en el lugar santísimo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Cubría el pecado, ¿vio? No lo quitaba, no limpiaba ese sacrificio las conciencias de los hombres de obras muertas o del pecado, no lo limpiaba. Pero la sangre de Cristo dice limpia ahora nuestra conciencia de obras muertas. Yo en el programa anterior había dicho de que nosotros no tenemos que ir a ningún lado para recibir el beneficio de Dios. Ciertamente, para alcanzar la salvación, que es por medio del sacrificio de Cristo, no tenemos que ir a ningún lado. Pero después de esa salvación, esa vida que nosotros recibimos por medio del sacrificio de Cristo, esa vida va transformando nuestra alma, va cambiando los pensamientos, los sentimientos y las direcciones. Ahora, esa vida no se rige sola. Por eso nosotros somos conducidos a través de esa vida a la iglesia local, porque dice la palabra que somos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, y ese cuerpo habla de la iglesia local donde el Señor nos constituyó o no, donde nos estableció. ¿Vio? Por eso dice ahí en Hebreos capítulo 10:25, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, porque es necesario el congregar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados por medio de la palabra y para que nosotros seamos capacitados para poder vencer toda dificultad que viene contra nosotros. ¿Vio? Entonces, volviendo ahí en el capítulo 9 del libro de Hebreos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. En el cielo mismo. Él fue delante de la presencia del Padre. Allí fue el Señor. ¿Vio? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, perdón, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Vio? El sumo sacerdote entraba todos los años, una vez al año, entraba en el lugar santísimo con la sangre del cordero que él había degollado para presentarla delante de Dios y entonces así se producía la expiación de los pecados del pueblo.
Pero así no hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo presentó una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio. Entonces todos aquellos que creemos somos librados de la condenación eterna. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que descuidan su comunión con Dios y yerran o pecan de alguna manera? Y bueno, ellos tienen que arrepentirse, porque esa comunión que ellos vienen teniendo con Dios tiene que producir en ellos tristeza por causa de haber pecado, por causa de haber ofendido a Dios. Entonces produce esa tristeza que, como dice ahí en el libro de 1 Corintios, dice, es una tristeza para arrepentimiento. ¿Vio? Una tristeza para arrepentimiento. ¿Vio? ¿De qué es lo que nos tenemos que arrepentir? De haber ofendido a Dios. No de haber creído, sino de haber ofendido a Dios. ¿Vio? Entonces dice en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez. ¿Vio? Una sola vez se presentó nuestro amado Señor Jesucristo, para librarnos a nosotros de la condenación, para librarnos a nosotros del pecado. ¿Vio? Una sola vez se presentó Él como sacrificio. Entonces dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo quitó del medio el pecado, hermano. Pero ya ahora el Señor no, el Padre ya no nos puede juzgar como pecadores. Ya ahora el Padre nos mira en Cristo y en Cristo nos ve santos, justos y perfectos. ¿Qué es eso de que nos ve santos, justos y perfectos? Esa es la posición que nosotros alcanzamos en Cristo cuando nosotros creemos. Ahora esa posición tiene que ser una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo es una realidad? Por la comunión que nosotros tenemos con Cristo. ¿Vio? En la comunión que nosotros vayamos teniendo con Cristo todos los días, entonces esa posición se va a ir haciendo una realidad en nosotros. Porque dice la palabra, aquel que es santo, santifíquese más todavía. Aquel que es justo, practique la justicia. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vemos el resultado de lo que Dios obró por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario para con nosotros. Entonces dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo quitó de en medio el pecado. Anuló, dice, creo que en el libro de Colosenses dice, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. ¿Vio? ¿Cuál era el acta de los decretos que no era contraria? La ley que nos hacía ver a nosotros como pecadores. ¿Cómo la anuló? ¿Qué? ¿La sacó de en medio? No, no la sacó de en medio. Él manifestó la justicia de la ley. Entonces la ley fue satisfecha y ahora nosotros entramos dentro de Cristo por causa de haber creído y haber nacido de nuevo. Entonces la ley ahora nos mira en Cristo. Y cuando la ley demanda algo, entonces la vida de Cristo lo hace una realidad en nosotros, porque la ley es el carácter de Cristo, el carácter de la justicia de Dios. Y la vida de Dios que está en nosotros manifiesta ese carácter justo. ¿Vio? Ya no nos lleva a cumplir la ley, sino que lleva a que la ley se cumpla en nosotros porque es la misma justicia de Dios que está en nosotros. Entonces dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo quitó de en medio el pecado. Ahora ya el pecado no nos gobierna más. Ya no nos gobierna más como nos gobernaba antes. ¿Vio? Ya no nos gobierna más. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos o siervos de la justicia, dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios. Creo que era el capítulo 6, donde dice que Dios estaba en Cristo, dice. En el 2 Corintios 5, Perdón, 2 Corintios 5. 18, 19.
5, 18 y 19. Amén. ¿Vio? Fíjese lo que dice la palabra. Y Sí. todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Vio? Qué maravillosa la palabra del Señor. Fíjese qué maravillosa. Dice en hebreo. Y de la manera, dice, y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y acá en 2 Corintios capítulo 5 dice la palabra del Señor. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Porque más arriba dice la palabra. Podemos leer desde el 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga, pero no una obligación por temor, sino que una obligación por amor. ¿Veo? Cuando nosotros sentimos y experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, el amor de Dios nos lleva a nosotros a hablar y no callar. ¿Qué es lo que nos lleva a hablar? Nos lleva a hablarle la salvación a todo el mundo. Nos lleva a hacerle saber a la gente que Cristo murió por ellos, que Cristo ocupó su lugar, que Cristo es el único camino nuevo y vivo al Padre. ¿Vio? Entonces dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo es esto? Si uno murió por todos, Cristo murió por todos los hombres. Cristo fue ofrecido en sacrificio por todos los hombres. Dice, si uno murió por todos, dice, luego todos murieron. ¿Qué significa esto? Que Cristo llevó a la cruz nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre. Él lo llevó a la cruz. Y todos los que creemos en el sacrificio de Cristo hemos muerto a esa vieja vida. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya ahora dice que con Cristo estábamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Esa vida que está en nosotros ya no es para nuestros deleites, es para satisfacer el deseo del corazón de Dios. Por eso dice, ya no vivimos para nosotros. ¿Vio? Y por todo esto murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Aquel que nos dio vida juntamente con Él, aquel que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Para Él vivimos, no vivimos para nosotros. No vivimos para agradarnos a nosotros o para agradar al hombre. Vivimos para agradar a Dios. ¿Cómo que vivimos? Sí, vivimos por medio de la vida que Dios puso en nosotros. ¿No? Porque si usted se desliga, que es imposible, si usted intenta separarse de la vida de Dios que está en usted, que es imposible, porque dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con él, usted está muerto. ¿No? Usted está muerto, porque así dice el Señor, a vosotros que en otros tiempos, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Y si nosotros salimos de la comunión con Dios, si dejamos de seguir la comunión con Dios, en cuanto a Dios, estamos muertos. Porque Dios no se agrada de la carne. Dios no se agrada de las obras de la carne. ¿Vio? Porque dice que las obras de la carne son como trapo de inmundicia para Dios. ¿Vio? Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió,
por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Vio? Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos para nuestros deleites, para aquellas cosas que por medio de la carne nosotros hubiéramos querido alcanzar. Ya no vivimos para eso. Ahora vivimos para Dios. ¿Vio? Vivimos para Dios. ¿Y cómo que vivimos para Dios? Sí, vivimos para Dios por medio de la vida que hemos recibido. ¿Vio? Por medio de esa vida nosotros vivimos para Dios. Esa vida solamente se complace en agradarle a Dios en todo. ¿Y cómo hace para complacer? Y tiene el carácter de Dios en ella. Tiene la esencia de Dios en ella. Entonces de esa manera puede agradarle a Dios. Entonces dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie. A nadie. Yo no le conozco a usted en la carne, yo le conozco en Cristo. Y usted me tiene que conocer a mí en Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos para conocernos en Cristo? Y tenemos que manifestarnos a Cristo. Tenemos que manifestarnos a Cristo. Usted tiene que conocer la vida, las virtudes de Cristo en mí, y yo tengo que conocer las virtudes de Cristo en usted. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, perdón, en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Ni tampoco queremos conocerle en la carne. Tampoco queremos saber las virtudes que tiene en la carne. Porque eso para con Dios no tiene validez. Lo que tiene validez para con Dios es las virtudes de Cristo que se pueden manifestar en su vida y en la mía. ¿Yo? Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Vio que cuando Jesucristo resucitó y se presentó a los discípulos, ellos no le conocían. ¿Vio? No le conocían. Aún las mujeres que estaban ahí en el sepulcro tampoco le conocieron. Cuando él se presentó a los discípulos y se puso en medio de ellos y le dijeron, él le dijo, paz a vosotros, entonces ellos tampoco le conocieron, hasta que bueno, él tuvo que hacerle ver a uno que ponga su dedo en su mano y su mano en su costado, entonces veré que yo soy, le dijo. ¿Y por qué eso? Porque él había sido glorificado, él había recibido un cuerpo resucitado y glorificado. ¿Vio? Entonces dice, de manera, dice, que a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no nos, yo ya no lo puedo conocer a usted en la carne, lo tengo que conocer en Cristo. Y tengo que conocer las virtudes de Cristo manifestándose en su vida. Lógicamente que usted tendrá fallas como las tengo yo y a veces fracasamos en manifestar la vida de Dios. Pero eso tiene que ver en cuanto a nuestra comunión con esa vida. Mientras más comunión tengamos con esa vida, mayor la vida se va a manifestar en nosotros. ¿Vio? Y mientras menos comunión tengamos con esa vida, menos manifestación de esa vida va a haber en nosotros. Entonces lo que se va a ver va a ser la carne. ¿Vio? Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está. ¿Usted está en Cristo? Porque Cristo está en todos nosotros. Cristo está en todos nosotros. En todo lo que hemos creído. En todos los que hemos creído, ¿no? No estamos hablando de los pecadores. Estamos hablando de los hermanos que hemos creído y hemos nacido de nuevo. No estamos hablando de todos aquellos que dicen que creen, pero en realidad no le han dejado al Señor ser el Señor de su vida y aquel que los conduzca. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le hemos hecho el dueño de nuestra vida, Cristo está en nosotros. ¿Vio? Cristo está en nosotros. Entonces dice, de manera, dice que si alguno está en Cristo, pero acá no está preguntando si Cristo está en nosotros. Eso dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 13, que Cristo está en nosotros. Pero acá no está preguntando si Cristo está en nosotros. ¿Vio? Vamos a leer ahí en 2 de Corintios 13, 13. Creo que es 13, 13 o... No, En el 5. en el 5, perdón.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Vio? Jesucristo está en nosotros. ¿Qué no sabe usted que Cristo está en usted? Cristo está en usted y Cristo está en mí. ¿Qué es ese Cristo que está en nosotros? Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios, recibimos a Cristo en nosotros. Nos dice ahí en Efesios, en el capítulo 3, espere que ya le digo bien el versículo para no equivocarnos. Que en el capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Vio? Ahora, ¿cómo vamos a conocer la plenitud de Dios y el amor de Cristo si Cristo no está en nosotros? Pero Cristo está en nosotros. Porque dice, para que habite Cristo por la fe. Nada tuvimos que hacer nosotros en cuanto a obras para que Cristo habite en nosotros. Habita por la fe, porque hemos creído. Porque le hemos hecho el Señor de nuestra vida. Entonces Cristo habita en nosotros. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No? Entonces, volviendo acá en 2 Corintios, dice, Cristo está en nosotros. Pero acá no, el punto no es si Cristo está en nosotros. El punto es si nosotros estamos en Cristo. ¿No? Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está. ¿Usted dónde está? ¿Está en Cristo o está en la carne? ¿O está en el mundo? ¿No? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, dice, nueva criatura somos. Nueva criatura somos. Ahora hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Hemos recibido la vida de Dios. Tenemos una nueva vida. Y esa vida nunca nos va a llevar a nosotros a que nosotros dejemos la comunión con Él. Lo que nos va a llevar a nosotros a que dejemos la comunión con Dios es la carne si nosotros le obedecemos en sus pasiones y deseos. ¿No? Pero la vida de Dios nunca nos va a llevar a dejar la comunión con el Señor Jesucristo. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí que son todas hechas nuevas. Y esto es lo que proviene de Dios. ¿Vio? Esto es lo que proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Veo que nosotros estábamos leyendo ahí en el libro de Hebreos y decía, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez. Una sola vez fue crucificado Cristo. Una sola vez fue blasfemado. Una sola vez fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. Y una sola vez resucitó. ¿Vio? ¿Y eso es para qué? Para salvarnos y para justificarnos del pecado y de la condenación. Para hacernos una nueva creación en Cristo Jesús. Y para que nosotros, siendo introducidos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aprendamos a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, dice la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces dice la palabra, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Vio? Lo sacó de en medio. ¿Qué quiere decir que lo sacó de en medio? Antes Dios miraba al hombre y lo que había en el medio era el pecado. ¿Vio? Entonces Dios no podía salvarlo al hombre si el pecado estaba en el medio. Lo único que el hombre tenía como recompensa era la condenación.
por cuanto estaba sumergido en el pecado. Pero ahora vino Cristo y pagó el precio. Y nos libró, dice, del poder del pecado y de la muerte. ¿No? ¿Eso a quiénes? A los que hemos creído. Ahora, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y cree que Jesucristo pagó el precio por su pecado en la cruz del Calvario, entonces usted puede alcanzar la salvación como fin la vida eterna y usted puede llegar a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Una vez que usted llegue a ser una nueva creación en Cristo Jesús por haber creído y haber sido salvado, entonces el Señor, por medio del Espíritu Santo, lo conduce al cuerpo, a la iglesia, para que usted pueda, por medio de la vida de Dios y por medio de la enseñanza que Dios le trae a la iglesia, usted pueda ser perfeccionado para poder vivir en este mundo conforme a la voluntad de Dios. ¿Vio? Pero ahí decía entonces en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No? Nueva criatura es. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros desde el día que nosotros creímos, desde el día que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y lo creímos en nuestro corazón. Pero una cosa muy diferente es que nosotros estemos en Cristo. Estemos en esa comunión con Él. Estemos sumergidos en Él. Para poder vivir una vida como a Él le agrada. ¿Vio? Entonces dice... De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí son todas hechas nuevas. Por eso nada de lo que nosotros traíamos de este mundo pasa de este lado de la cruz para que nosotros podamos usarlo para el servicio a Dios o para usarlo para la comunión con Dios. Nada. Por eso Dios lo desechó allí en la cruz del Calvario. Lo desechó. ¿Vio? Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo. ¿Vio? Dios estaba en Cristo. ¿A dónde estaba? En la cruz del Calvario. ¿Vio? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A qué mundo? Aquellos que le habían reconocido a Jesucristo como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba siendo ofrecido en sacrificio. Entonces ellos le reconocieron y Dios los estaba reconciliando con Él. Dios los estaba reconciliando con Él. No había otro camino para la reconciliación con Dios. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Vio? Y ahora nuestro amado Señor Jesucristo derramó toda su sangre para que nosotros fuésemos salvos de la condenación eterna y del poder del pecado y de la muerte. ¿Vio? Entonces, ahora Él nos lleva a nosotros a que por medio de esa reconciliación que hoy logró para nosotros con Dios, ahora nosotros vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿A eso cómo aprendemos? Y bueno, para eso está la iglesia, para que nos enseñe a vivir sobria, justa y piadosamente. Una vida separada para Dios. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente que Dios nos reconcilió con Él por medio del sacrificio de Cristo, sino que ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso del ministerio de la reconciliación? Y dice, dice, lo que recibiste de gracia, tenemos que darlo de gracia. ¿Vio? Y entonces, ¿qué recibimos de gracia? La salvación. ¿Y qué es eso de lo que recibimos, de que la recibimos por gracia? Que a nosotros no nos costó nada, le costó a nuestro amado Señor Jesucristo. Y como así nosotros lo recibimos de gracia, nosotros lo tenemos que dar de gracia. No le tenemos que llevar a las personas que ellos tienen que hacer cosas determinadas para alcanzar su salvación, sino que le tenemos que llevar, así como nos llevó el Señor Jesucristo, a creer en su sacrificio para que ellos puedan alcanzar su salvación, así como nosotros la hemos alcanzado. ¿Vio? Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Vio? Nos encargó a nosotros. Ahora nosotros somos los encargados de llevar este evangelio de gracia que puede salvar al hombre, que tiene poder, dice, para daros herencia, dice, para sobreedificaros y daros herencia juntamente con todos los santificados. Ese ministerio nos dio el Señor a nosotros y nosotros tenemos que hacerlo correr, hacer correr esta palabra de gracia,
¿Cómo la hacemos correr? Y bueno, nosotros tenemos oportunidad todos los días en nuestra vida de hablar, aunque sea con un alma. Con un alma tenemos oportunidad de hablar. Y cuando hablamos con esa alma, lógicamente, ¿no? El otro día yo hablaba con mi esposa y ella me decía, ¿cuántas personas? Porque yo ando mucho en la calle, ¿cuántas personas yo cruzo por día? ¿A la cuánta de todas esas personas le hablo de Cristo? ¿Vio? Entonces, ahí está el punto. Nosotros tenemos la palabra, porque dice en primera de Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, dice. ¿Vio? Tenemos la palabra, pero ¿cuánto de nosotros o cuánto tiempo nosotros dedicamos a usar de esa palabra para traer a los pecadores a los pies de Cristo? ¿Cuánto tiempo nosotros nos detenemos de hacer nuestras cosas o de andar en el camino para salvar un alma? El Señor se detuvo. Él iba caminando por Jerusalén y vio al leproso y se detuvo en su camino. ¿Vio? Se detuvo por el ciego. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se detuvo. Se volvió a la necesidad de aquel que no veía. ¿Vio? Entonces así el Señor nos lleva a nosotros. Por eso dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros podemos reconciliar con Dios a las personas. ¿Vio? Por medio del sacrificio de Cristo. Haciéndole saber a las personas que hay un camino nuevo y vivo al Padre, que lo trazó nuestro amado Señor Jesucristo por medio de su sangre. Entonces dice ahí la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta. Porque si Él les tomaba en cuenta sus pecados, entonces no enviaba a su Hijo a morir por el pecador, y entonces el juicio de Dios caía sobre el mundo entero. Pero no le tomó en cuenta. ¿Sabe por qué no le tomó en cuenta? Porque hubo alguien que pagó el precio por esos pecados. Y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces la deuda fue satisfecha. Y entonces los hombres que creyeron alcanzaron la salvación por medio de Jesucristo. Así como lo hemos hecho nosotros, hermano. Entonces dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra reconciliación. Ahora nosotros somos encargados de transmitir esta palabra. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros la hemos oído, la hemos entendido, la hemos atesorado en nuestro corazón y le hemos encontrado el valor. Entonces ahora nosotros tenemos que transmitirla. ¿No? Entonces dice, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esto es algo que a mí me maravilló, porque que Dios rogase por medio de nosotros. Cuando usted va y le predica el Evangelio a un alma, es como que Dios le está rogando por medio de usted a esa alma que crea en el sacrificio de Cristo, que crea que Dios obró un sacrificio perfecto para que él pudiera alcanzar la salvación a fin de que escapara de la condenación del infierno. ¿Vio? Dios ruega por medio de sus santos, Dios ruega por medio de la iglesia, reconcíliense con Dios, reconcíliense conmigo, le dice a los pecadores. ¿Vio? Entonces dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Vio? Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por eso usted, amigo, amiga, que nos está escuchando por primera vez, o tal vez ya hace varios programas que nos escucha, pero todavía no tomó la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor en su vida, de escapar de la condenación que pesa sobre el mundo entero, creyendo que Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros a la cruz y lo crucificó y lo sacó de en medio. Tómese en este tiempo, en este momento, tómese un minuto y piense lo que el Señor le está ofreciendo. Dios le está ofreciendo la eternidad con Él. Dios le está ofreciendo la salvación, la vida eterna, la justificación, el perdón de pecado. Dios le está ofreciendo, Dios se lo está ofreciendo, no somos nosotros. Porque hoy no se escucha usted a nosotros, mañana puede escuchar usted a otro hermano hablando del mismo tema. Pero la palabra viene de Dios. ¿Vio? Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado. Él no era un pecador. Él no nació de una relación de pecado. Él nació de una relación santa porque María fue concebida por el Espíritu Santo. Él no nació de la carne.
Y dice, al que no conoció pecado, tampoco él anduvo pecando ni dándole lugar a su carne. Porque dice la palabra que él tenía un cuerpo con debilidades semejantes a las nuestras, pero él no le dio lugar. Él no le dio lugar a esas cosas. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Cuándo se hizo pecado? Ahí vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Vio? ¿En la carne de quién condenó el pecado? En la carne de Cristo. En la carne de Él. Porque al que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado, dice. ¿Vio? Para que Dios condene al pecado en su carne. Entonces dice acá la palabra, al que no conoció por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios nos alcanzó a nosotros. ¿Cómo nos alcanzó? Por gracia y por fe. Nosotros no tuvimos que hacer nada en cuanto al sacrificio de Cristo, nosotros no tuvimos que hacer nada. El sacrificio lo hizo Él. El precio lo pagó Él. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue creer en el sacrificio y en el precio que Él pagó para alcanzar nuestra salvación, nuestra justificación y la vida eterna. Ahora, ¿y ahí se terminó todo? No, no, ahí no se terminó todo. Lo que nosotros ahora de acá en más tenemos que profundizar es en nuestra en comunión con Dios. Porque como dijimos al principio del programa, la palabra de Dios dice, aquel que es justo, practique la justicia. Y aquel que es santo, santifíquese más todavía. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Por buenas obras? No lo hacemos por buenas obras, lo hacemos por mantener la comunión con la vida de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros, y esa comunión nos va a llevar a nosotros a manifestar la vida de Dios. ¿Yo? Entonces, hermanos amados, dice, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Usted y yo tenemos un privilegio muy grande de poder transmitir esta palabra de gracia a muchos que no la conocen, para que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquellos que son salvos, pero están siendo todavía atrapados por el obrar por medio de la carne para alcanzar su salvación, el Señor nos dio esta gracia para llevarlos a ellos a que no es así. Que ellos no obran para alcanzar su salvación, sino que por el que alcanzaron su salvación, Dios produce en ellos obras de justicia. Pero no es que las obras de justicia lo van a llevar a ellos a alcanzar su salvación, sino que porque alcanzaron su justicia, su salvación, perdón, dice Dios preparó obras de justicia de antemano, dice para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra tan maravillosa. No sé qué hora es. Menos cuarto. ¿Vio? Damos gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa. ¿Vio? Que el Señor nos ayude a nosotros a que este tesoro que nosotros se nos fue mostrado, se nos fue revelado, nosotros lo podamos manifestar, lo podamos dar a conocer. ¿Vio? Que esta luz que nosotros hemos recibido, nosotros no la escondamos dentro de nosotros, sino que la podamos poner, como dice la palabra de Dios, que no se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a otros y otros puedan ver. Por eso el sentido de los programas de radio. Esta palabra tiene que correr para que otros hermanos alcancen esta sabiduría. Por eso también hoy no se puede hacer por causa de la pandemia, pero también por eso es la predicación en la calle, para que otras personas alcancen la justicia de Dios, alcancen la salvación y se puedan gozar juntamente con nosotros de lo que Dios obró por medio de Jesucristo en la cruz. Que otros hermanos que no conocen el mensaje de gracia lo puedan conocer y se puedan gozar con nosotros. ¿Vio? ¿De qué se tienen que gozar? Se tienen que gozar de que Cristo obró la justicia y la salvación para nosotros. Esas son cosas que nosotros no tenemos que alcanzar. Esas cosas nos alcanzaron a nosotros por la fe. Lo que no hemos alcanzado y lo tenemos que alcanzar es la manifestación de eso. Y los que ya la han alcanzado tienen que mantenerse en esa manifestación por medio de la comunión con Dios. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor en este día. Saludamos a nuestra hermana Mari Rosemary, que cumple años hoy. Que el Señor bendiga su vida, hermana. Bendiga su hogar.
que el Señor le añada más años a su vida en salud, en fe, en comunión con el Señor. Señor bendiga a sus hijos. Y bueno, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando para que esta pandemia desaparezca, el Señor haga su obra y desaparezca. Y bueno, hermanos, sigamos orando para que el Señor establezca su reino en medio de nosotros. Cuando el Señor establezca su reino en medio de nosotros, a través de la iglesia, porque a través de la iglesia el Señor lo va a establecer, entonces vamos a ver la justicia de Dios manifestándose en su plenitud en todo lugar. Pero eso depende de nosotros, de nuestra comunión con Dios. Vio que el Señor Jesucristo oraba, dice, para que el reino de Dios sea establecido. Bueno, así también nosotros tenemos que orar. Gracias le damos al Señor por esta palabra, hermano. Nos vamos a estar viendo nuevamente el día viernes de 11 a 12 del mediodía. Vamos a hacer una oración, hermano, y ya vamos a terminar con el programa. Tal vez terminamos unos minutos antes, pero hasta aquí nos dio el Señor, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú manifestaste para con nosotros, Señor, manifestando tu justicia, habiendo pasado por alto, dice tu palabra, en tu paciencia, Señor, los pecados pasados, Señor, para que hoy nosotros alcancemos, Señor, la salvación, la vida eterna, la justificación, el perdón de pecados, Señor. Gracias porque nosotros lo hemos alcanzado el día que hemos creído, Señor. Pero ahora te pido por aquellas personas que han estado escuchando este programa, Señor, tu palabra, Señor, para que si ellos no creen, Señor, y han escuchado esta palabra por primera vez, ellos puedan creer y puedan, Señor, alcanzar la salvación por la fe, Señor, que tú has obrado en la cruz del Calvario. Bendice también a los hermanos que no tienen este conocimiento de gracia para que les alcance a ellos, Señor, y puedan saber ellos que ellos el día que creyeron, Señor, tú le has dado una posición que nadie les puede quitar, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén.